Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo que quieran que veamos, que repasemos? Sí. Ah, para subirla, hace una impresión de pantalla, mira, ahora te muestro cómo. Ah, no, pero espera. Pero en la ficha te pide impresión de pantalla o te pide que mandes el archivo. Me parece que pedí que manden el archivo, por eso te digo. Claro, pero el archivo, no la impresión. A ver, espera que abro el CAD. No, hay que guardar el archivo. Una vez que terminan de hacer las escalas, guardan el archivo con el nombre escalas anotativas. Con el mismo sistema, ¿no? Unidad 4, escalas anotativas, su nombre. Pero si por algún motivo vos querés hacer eso, yo te muestro cómo lo podés hacer. No, no para esto. Es que no me leyen lo que escribo. No me leyen, no me leyen. No, mira, el quinto paso es subir el archivo con el nombre escalas anotativas. Pero si se te complica por esto, porque cuando quizás vas a buscar la captura, se va la ventanita, lo que puedes hacer es abrir la ventana y hacer una impresión de pantalla con el teclado. ¿Sí? Yo ahora aprieto el botón de imprimir pantalla, no pasó nada aparentemente, pero si te abrís un Word o un Excel o cualquier programa donde lo puedas pegar, lo pegás y listo. Te abrís un Word con una hoja nueva, pones Control V corta y se pega la pantalla, la captura. Eso cuando tengas algo porque sucede con las ventanas emergentes, que si vos te vas de la pantalla y picás en otro lugar, desaparece en la ventanita. Entonces, en vez de usar la herramienta de captura, puedes hacer una impresión de pantalla con las teclas directamente desde el teclado. Bueno, ¿y qué tal el tema de las escalas? ¿Algún inconveniente? ¿Algún problema? Bueno, bueno, genial. Bueno, vamos a ver algunos trabajos que fueron entregando. Si quieren ir dibujando algo, si quieren ir avanzando, porque hoy no voy a dar tema nuevo, así que más que nada vamos a repasar o a evacuar consultas. Bueno, Francisco entregó el trabajo de sombreados, bastante colorido, y había entregado otro
Este era el de los muros. Y le falta sombrear este muro. Y lo demás está bien. Y Marta, lo que te decía es esto. El trabajo está bien, no tiene ningún error. Lo único que yo te mandé este archivo le moví las ventanitas, estas blancas que estaban sobre las columnas, porque en realidad es como un detalle que puse en la ficha para que vean más grande la columna, nada más que para eso. ¿Sí? No, no hacía falta dibujarlo en. Sí, muros sólidos. Y te hago una pregunta, ¿por qué le pusiste en la ventana grande 50, uno en 50? Acá escribiste uno en 50, ¿por qué? Pero no, pero ¿cómo le diste escala a esto si no es un viewport? Sí, pero las escalas se dan siempre en la presentación, no en el espacio modelo. Por eso te pregunto. Mira, si yo tengo, esta supuestamente es una ventana, ¿sí? Si fuese una ventana gráfica, si yo hago un doble clic acá dentro de la superficie, tendría que poder entrar. Si yo hago un doble clic, no entro, ¿sí? Si le pregunto a esto qué es, me dice que es una polilínea, ¿sí? Pero ¿qué hiciste vos? Agarraste la columna y la escalaste. Vamos a hacerlo. Vale. Copiaste una columna. Sí. Con el comando escalar, escala de acá arriba. Sí. 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 Lo tenemos configurado. Bien. Bueno, vamos a repetir un concepto. Eh, yo aprieto el botón derecho del mouse y a mí no me aparece esa ventana porque yo lo tengo seteado de otra manera. A mí me aparecen directamente el menú de los puntos principales de los objetos, ¿sí? Por más que lo seleccione, si yo aprieto el botón derecho, no me aparece eso, pero es una cuestión de seteo del AutoCAD, ¿sí? Eh, pero más allá de eso, ¿sí? Seguramente lo que vos hiciste al modificarle la escala a esto fue, vos escribiste acá zoom 1000/50 XP, ¿qué escribiste? Sí. Ujú. Sí, sí, por eso. Lo que dice acá abajo ahora el mío, precise factor de escala. Vos acá escribiste 1, 2.50 o 1.50.
Sí, sí. Bueno, lo que hiciste fue escalar el objeto. No le diste escala al dibujo, sino lo que escalaste fue el objeto. Mira, aplicaste el comando escalar. Mira, vamos a tomar una medida de esta columna, a ver que está bien. Esta columna tiene 20 por 20 centímetros, ¿no? Y es así, tanto si yo saco un plano, uno en 20, uno en 50, uno en 100, esta columna debería medir siempre 20 centímetros por 20. Si vos le aplicás, si vos lo escalás, si escalás dentro del espacio modelo, ¿sí? Ya sea con el comando escala o con el comando escala desde donde vos entraste, porque es lo mismo, ¿sí? Lo que vos estás haciendo es cambiarle el tamaño una vez y media. Fíjate que yo hice eso y a mí me coincide esta columna de 30 por 30 con la que vos hiciste, que seguramente tiene 30 por 30. Entonces, esta columna dejó de tener el tamaño que tenía esta columna, ¿sí? Entonces, tenés que acordarte de esto. Nosotros no le damos escala a los dibujos en el espacio modelo, o sea, en el espacio de trabajo, en donde tenemos el fondo negro. Acá no le damos escala de dibujo, ¿sí? Acá escalamos los objetos dándole dimensiones diferentes. Es, a ver, el problema es un problema de terminología, porque se usa tanto escalar para hacer las escalas gráficas de los planos como escalar para cambiarle el tamaño a los objetos. Y sin embargo no es lo mismo. El comando escalar lo tenés que asociar a cambiar el tamaño, hacerlo más grande o hacerlo más chico. Pero claro, no la medida propia del objeto, pero en las presentaciones que tienen estas ventanas, que se llaman viewport, de hecho, si yo la acabo de seleccionar, me pasé una presentación, ¿no? La selecciono y voy a propiedades, me va a decir que es una ventana gráfica, ¿sí? Por- Porque las ventanas gráficas tienen ciertas particularidades que no tienen, como en este caso, este rectángulo que si yo voy a las propiedades me dice que es una polilínea, ¿sí? Entonces, la escala para representar los planos la damos siempre en la presentación, ¿sí? Y para hacer esto, nosotros tenemos que activar la ventana gráfica, que es este rectángulo, que si vamos a las propiedades nos dice que es una ventana gráfica, y la escala es una de las propiedades de las ventanas gráficas. Fíjate que acá la escala que dice que tiene esta ventana es 3.11, ¿sí? Y le damos la escala con las escalas que habíamos hecho la clase pasada, que son las anotativas, que están adentro de este triangulito, ¿sí? O con el antiguo método que era poner zoom, 1000, que es el metro puesto en milímetros, barra 50, que es la escala que vos querías, XP, para hacer que el comando zoom se transforme en una escala gráfica, siempre esta relación del 1000 barra 50, 100, la escala que uno quiera, siempre va después XP, porque no es lo mismo si no le pongo el XP atrás y le doy un Enter. Y ahí se hizo un, una escala, o sea, esta ventana que quedó en escala 1 en 50, ¿sí? Fíjate que ahora no entra toda la casa, pero sin embargo, la columna sigue teniendo 20 por 20 y las otras columnas tienen 30 por 30, ¿sí? Entonces, para darle escala a un plano, ¿sí? Siempre se la damos desde la presentación y tanto sea con las escalas anotativas que definimos el otro día o con el sistema de
más antiguo que es el Zoom, ¿sí? Sí. El tema del modelo es que vos en el modelo no podés tener dos escalas. La única escala que tiene el modelo es uno en uno. Otra cosa es si yo dibujo las cosas escaladas, pero eso ya es más difícil de entender. A ver, eh, si vos sabés que esta columna uno en 100 son de 20 por 20, tendrían que ser 2 centímetros por 2 centímetros. No, ¿qué digo? 2 centímetros por 2 centímetros. 2 milímetros por 2 milímetros. Uno en 100. Uno en 50 son 4 milímetros por 4 milímetros. Tendrías que estar haciendo esas conversiones en tu cabeza para dibujar en el espacio modelo algo escalado, pero no tiene demasiado sentido. La practicidad del AutoCAD es siempre dibujo en el espacio modelo con las medidas que tiene el objeto, siempre. Y la escala de los planos se la doy en las presentaciones a las ventanas gráficas. Y este sistema sí me permite tener, por ejemplo, una ventana 1 en 50, que podría ser esta, y podría tener otra que fuese 1 en 100. Vamos a hacer la escala 1 en 100, que creo que no está acá. 1 en 100, 1000 unidades, son 100 de dibujo. Vamos a aceptar y aceptar, y ahora nos vamos a la presentación y la elegimos. Nos va a aparecer en las opciones, elijo 1 en 100, se achicó la ventana y se achicó todo lo que veo a través de esa ventana. O sea que esta planta de muros ahora está 1 en 100. Pero siguen teniendo, todo sigue teniendo la medida real de cada objeto, no es que se achicó el objeto, ¿sí? Entonces, en esta ventana tenemos una partecita 1 en 50 que muestra la columna, que es de 20 por 20, y acá tenemos la planta 1 en 100, pero sigue siendo de 20 por 20 la columna. O sea, no agrandamos y achicamos lo que está dibujado, ¿sí? Sino la presentación, lo que estamos viendo en esta ventana. ¿Ok? Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Susana, ¿pudiste dibujar algo? ¿Estás dibujando? ¿Necesitas una mano? ¿Necesitas que te demos ánimo, ganas, más bien? Está- Bueno, ok. Y Susana, dale, ponete las pilas. Bueno, eh, así, ¿no? ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos van? Está bien. Abrí el AutoCAD y empezá a hacer algo, dale.
cualquier cosa que te trabes, acá estamos y te damos una mano. Em, bueno, les voy a contar, a ver, algunas cosas. Yo no sé qué tanto van a poder ver en el PDF las puertas y ventanas para armar los bloques, ¿sí? No se vuelvan locos con el tema, no es para que se vuelvan locos o encuentren medidas precisas y exactas, ¿sí? La idea es que sea lo más parecido posible, ¿ok? Eh, y tratar de que sea lo mejor que puedan hacer en el tiempo que tengan. ¿Sí? Simplemente es una excusa para dibujar, porque como les digo siempre, esto es sentarse y dibujar y empujar el mouse, empujar, 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 para crear el hábito. ¿Sí? Eh, hay una cuestión que creo que no terminé de explicar del todo bien con respecto a los bloques de puertas y ventanas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que representar un bloque de una puerta o una ventana, tienen que tener en cuenta que siempre hay un muro dando vueltas por algún lado. ¿Sí? La situación típica de una puerta o una ventana, en este caso, si ustedes ven las fotos de la casa, este dormitorio tiene una ventana acá, pero esta ventana es una puerta-ventana, ¿sí? O sea, llega hasta el piso. Perdón, ahí paso. Te vas a pegar un palo. Les decía, este dormitorio tiene una ventana. Esta ventana es una puerta-ventana, o sea, llega hasta abajo. Eso lo pueden ver en las fotos de la casa. Siempre que ustedes tienen una puerta o una ventana, van a tener los muros en cada uno de los extremos, ¿no? Y hay una parte de las puertas y de las ventanas que son estas líneas que coinciden con el muro, ¿sí? Que a veces están y a veces no están. Lo que quería mostrarles es qué son esas líneas que no son parte de la puerta o de la ventana y que se denomina solia. Pero la solia es todo lo que está abajo de una puerta o de una ventana. Y se van a dar cuenta, si ustedes ven en su casa, eh, sobre todo en alguna puerta, alguna ventana que dé al exterior, que debajo de la puerta hay una pieza rectangular que puede ser un mármol, que puede ser una piedra, que puede ser una madera más ancha, ¿sí? Que se pone generalmente con el ancho del muro y a veces un poquito más afuera, a veces como así, ¿sí? Sobresale un poquito. No está en coincidencia exacta con el, el muro, supongamos que la parte de arriba es el exterior, y esto es para que cuando llueve el agua escurra hacia afuera, ¿no? Y no se meta para dentro de la casa. Si hacemos un corte de esto,
Sería algo así. Nosotros tendríamos tendríamos las dos hojas que corren en horizontal, estarían más o menos en 2,05 m como mínimo. Corté el marco sin querer. Imaginen que del lado derecho es el exterior, del lado izquierdo el interior. Entonces, esas líneas que ven acá abajo, que ven dibujadas en este caso como esta línea verde y esta otra línea verde, serían el principio y el final de estas piezas. En el bloque que yo tengo dibujado, esto está coincidiendo con el muro. La realidad o lo más usual es que si es el exterior, sobresalga un poquito, y esto es para que el agua que cae por acá escurra y se vaya al exterior. Incluso también sobresale un poquito de la parte de abajo, y esto es para que el agua se vaya hacia el exterior y no se meta al interior de la casa, ¿sí? Es por eso que ustedes van a ver en los bloques de ventana esas dos líneas que abarcan el ancho de los muros. Eso es cuando el muro llega hasta abajo, ¿no? Cuando ustedes tienen una ventana, no una puerta-ventana, la situación de arriba se replica abajo, ¿sí? Las ventanas más o menos están a 1 metro, a veces más, a veces menos. Y si bien la carpintería posiblemente no ocupe todo el ancho del muro, sino que sea más chiquita, más finita, más delgada, tenemos que representar el ancho del muro, porque si no hay una parte que no estaríamos viendo. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una planta estamos pasando una línea imaginaria mirando hacia abajo, ¿sí? Entonces estamos cortando acá, estamos cortando la carpintería, los vidrios, y estamos viendo este punto y este punto, que es la representación, por ejemplo, de estas ventanas. Vamos a apagar el sólido, que es la representación de que se hace con esta línea verde y esta otra línea verde, ¿sí? Y la carpintería queda en el medio. Todo esto se los cuento no porque me interese que sepan dibujar carpinterías, sino porque cuando ustedes dibujen esto o cualquier cosa, lo que tienen que hacer es mirar la realidad, ¿sí? Copiar la realidad, tomar algún ejemplo de algo parecido a lo que quieren hacer o a lo que están dibujando,
y mirarlo con detenimiento y tratar de representarlo lo mejor posible, ¿sí? Esto también depende de, como les decía la otra vez, de las escalas, ¿no? Si yo sé que no voy a sacar los planos más que 1 en 50, no tiene mucho sentido hacer más detalle que esto para una ventana o para una puerta. Si quiero hacer un detalle de estas cosas, o sea, no sé, un detalle para el carpintero, que quizás sí vale la pena dibujar todo esto, seguramente esto va a salir en una escala mucho más grande. Voy a necesitar 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5, ¿sí? Pero si no, la verdad es que no vale mucho la pena dibujar todo, 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 porque en las escalas que vamos a manejar en general para mostrar el conjunto, no se va a ver, ¿sí? Así que tiene el dibujo, tanto en AutoCAD como en cualquier otro sistema, tiene eso, ¿sí? Hay que saber medir hasta dónde voy a dibujar, qué es lo que voy a dibujar, qué quiero mostrar, ¿sí? Y con cuánta precisión o con cuánto detalle. Porque la realidad es que, por ejemplo, si esto fuese, lo tuviese que hacer constructivamente, al menos una parte de este muro debería estar inclinado un poquitito hacia afuera, ¿sí? Sobresalir unos 2 centímetros, tendría que tener un espesor esta pieza porque tendría que ser algo diferente al resto de la pared, ¿sí? Un material diferente. ¿Para qué? Para que cuando caiga el agua resbale para el exterior y tenga esta pieza que me sirve de goterón para que no, además no manche la pared del agua cuando escurre, ¿sí? Para eso son estas cosas. Eh, es más, muchas veces estas piezas llegan hasta el otro lado, ¿sí? A veces estas cosas atraviesan todo el muro y lo que se adapta es la carpintería a esa pequeña inclinación que tienen estos elementos, ¿sí? Con alguna pieza de ajuste o con el mismo sellador, en fin. Pero la verdad es que este tipo de detalles no tiene demasiado sentido dibujarlos siempre. De todas maneras, como les digo, todo depende de la mano del dibujante, de lo que quiera hacer, de lo que quiera mostrar. Pero hay que saber exactamente cómo son los elementos para poder tomar las decisiones de dibujo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a dibujar y hasta dónde? Cuando lleguen a tener la casa completa, que no les falta mucho, ¿sí? Fíjense que hay que poner los pisos, que son unas pocas liñitas rojas, las escaleras, después poner los muebles, que son bloques, que tampoco es mucho, que es lo azul, y los sanitarios. Y por último, los pisos, ¿sí? Que son estos cuadriculados. Es un solo cuadriculado en toda la casa, y el rayadito del deck. Y después no mucho más, después viene el entorno, pero vamos a ver si llegamos. Con lo cual nos falta mucho para completar la casa, pero sí hay que saber hasta dónde dibujar, qué dibujar, en principio para no perder tiempo al Pepe dibujando cosas que no tienen sentido. Hay otra gente que no, que prefiere dibujarlo todo muy detalladamente
porque eso también le permite después hacer un detalle de cualquier punto de su dibujo. Eh, son, son criterios. La otra cuestión es que hay unos sistemas de dibujo nuevos que se llama sistema BIM. ¿Sí? Los sistemas BIM son sistemas que dibujan en 3D directamente y es lo que el mundo dice que se viene. ¿Sí? Entonces, cuando uno dibuja en 3D, estas cosas que yo les acabo de contar las tienen que conocer. Eh, porque los programas piden que se detallen los elementos de cada parte, ¿no? De los elementos. Sí, Mauro. No, a ver, depende un poco de si la persona, si el carpintero es carpintero de profesión, con un par de dibujos en 2D lo va a entender. Ahora, si es una persona que no tiene mucho oficio, posiblemente necesite, y dependiendo de cómo sean las piezas, necesite algún tipo de dibujo en 3D. Pero más allá de eso, les cuento esto porque es es lo que se viene en el sentido de que el mercado laboral tiende hacia eso. No quiere decir que el AutoCAD vaya a desaparecer, ni mucho menos. Eh, porque además todavía tiene bastantes, no impedimentos, pero sí inconvenientes. Esto del dibujo en BIM, que por ahí lo escuchan nombrar. El Rhino también, hay un montón de programas que se utilizan para dibujar en 3D. Y los chicos ahora lo que hacen es juntar varios programas, ¿sí? Para terminar de producir, qué sé yo, un render. Eh, por ahí utilizan las plantas dibujadas en AutoCAD, después utilizan otro programa para levantar el 3D, otro programa para poner materiales, otro programa para renderizar y después sobre el render, que en realidad es una foto, ¿sí? de, un, de una cuestión particular. eh, lo retocan con Photoshop o con algún otro tipo de programa de tratamiento de imágenes. ¿Sí? A ver, un segundo que me requiere. Un momento que se accidentó Barbie. Llévasela. Les decía, entonces, los programas BIM que trabajan en 3D requieren que, están pensados para hacer una maqueta uno en uno de cualquier objeto, ya sea un edificio, un objeto de, de mecánica, un motor, lo que quieran dibujar, pero requiere cada vez más potencia en las compus, permite que todos los involucrados o todas las ingenierías trabajen sobre el mismo archivo, sobre el mismo modelo, y además requiere que todos sepan manejar ese tipo de programas. Eh, con lo cual es bastante difícil el comienzo de todos los programas. Es como el AutoCAD. Cuando se pasó de dibujar a mano
a dibujar en AutoCAD fue todo un cambio para todos los que dibujaban a mano, o los que dibujábamos a mano, hasta que poco a poco se fue instaurando y ahora casi, yo diría que casi nadie dibuja a mano. Es una rareza. Pero lo que sí sucede con estas herramientas de 3D es un poco lo que les contaba o con los ejemplos que le daba recién de los detalles de las cosas, ¿sí? Si uno hace un 3D, puede quedar demasiado básico si no le pongo todos los detalles o una gran cantidad de detalles, ¿sí? Puede quedar una volumetría que me va a dar una sensación aproximada de lo que pretendo mostrar, pero si no le doy detalle, no va a ser interesante. Es como si hiciese una maqueta de una casa sin puertas y ventanas, solamente la volumetría con agujeros. ¿Sí? Eso obviamente da una idea de espacios, de volúmenes, pero no da una idea completa, total, de lo que va a ser el objeto terminado. Y estos programas tienden a eso, a tratar de mostrar las cosas en una versión final digital, ¿sí? Por eso es importante saber ver, saber mirar, prestarle atención a las cosas que quieren dibujar, porque la diferencia entre algo que sea llamativo al ojo es eso, es el grado de detalle que se le puede dar a las cosas. Y eso está ahí, es simplemente mirar y empezar a darse cuenta que los objetos tienen un montón de o de diseño o de partes que no les prestamos atención, y como en el ejercicio del curso, de la primera parte del curso, que tuvieron que elegir un objeto y dibujarlo, bueno, es eso, ¿sí? Aprender a educar el ojo, a ver, a ser curiosos, a ver cómo son las cosas, cómo funcionan, cómo se apoyan, cómo se representan en 2 dimensiones para poder entenderlo en 3 dimensiones. Por ejemplo, lo que decía Mauro del carpintero. Si yo le tengo que decir a un carpintero que quiero hacer un cilindro de madera, le voy a tener que dar al menos 2 dibujos, ¿sí? Uno visto desde arriba, un cilindro es un círculo, y va a tener que tener su diámetro para que el carpintero sepa de qué diámetro es el círculo. Y otro dibujo que va a tener que ser en vista con el alto de ese círculo, de ese cilindro, ¿sí? Ahora, si en vez de ser un cilindro de madera es un cono de madera, ¿sí? Ahí posiblemente tenga que o contárselo o explicárselo o sí a darle los 2 dibujos. Porque yo le puedo decir, mira, haceme un cilindro de madera de 2 centímetros de diámetro, de 10 centímetros de altura. Es fácil. Ahora, ¿cómo le explico que haga un cono con esas medidas? Sí o sí voy a necesitar una vista donde muestre un triangulito, que es algo, digamos, muy básico, muy sencillo, pero que es lo que le va a transmitir al que lo tiene que construir la forma que yo quiero de mi cilindro, o sea, del cilindro deformado en este caso. Y esas interpretaciones entre la volumetría y el dibujo en 2D las hace el que dibuja, ¿sí? A medida que uno dibuja, que va conociendo los objetos que tiene que hacer y que va observando, va adquiriendo una técnica o un oficio para representar cada vez mejor las cosas, ¿sí? Y eso depende de cada uno. Hay gente que es más observadora, gente que es menos observadora, y después viene el tema del criterio. ¿Cuánto quiero dibujar o cuánto necesito en realidad dibujar para mostrar lo que quiero o lo que necesito para que alguien haga algo? ¿Sí? No hay
no hay reglas muy estrictas en cuanto a ese tipo de cosas, ¿sí? Esto de dibujar siempre trae en algunos niveles ciertas discusiones. Lo que nos pasa a los arquitectos muchas veces es que, bueno, tenemos que hacer un anteproyecto o un proyecto, y la diferencia entre un proyecto y un anteproyecto es la definición de las cosas. Entonces a veces se entrega un proyecto en donde obviamente no está todo definido porque es muy difícil definir todo en un proyecto, pero hay algunos que se pasan en no definir cosas. Entonces ahí es cuando comienzan también un poco los problemas con los clientes, ¿no? Bueno, sí, me hiciste el baño, pero no me dibujaste un detalle de cómo va colocado el cerámico. Y la verdad es que se necesita para saber cuántos cerámicos van, para saber cómo van colocados, dónde va a arrancar, cuánto desperdicio va a haber. En fin, cada cosa que parece una pavada termina siendo algo importante, no solamente en un plano de arquitectura, en cualquier tipo de dibujo, ¿sí? Eh, Todo depende del oficio que tengamos, en cualquier cosa, en cualquier tipo de trabajo, vamos a saber, o es importante saber, hasta qué punto llegan las injerencias de cada parte de lo que hacemos, ¿sí? Eh, por decirles un ejemplo, estoy dibujando una casa y hago un super ventanal de 4 metros de altura. Hermoso, va a entrar toda la luz. ¿Cómo lo llevo? ¿En qué camión? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo lo van a colocar? ¿Quién va a limpiar el último vidrio allá arriba? Tiene un montón de implicancias. ¿Cuánto cuesta? ¿Es posible? ¿Qué tipo de vidrio le tengo que poner para soportar esas dimensiones? Entonces, cada decisión que uno toma tiene consecuencias, tiene implicancias más que consecuencias. Y lo mismo al revés. Si yo diseño una ventanita muy chiquita, eh, ¿quién va a cortar los vidrios tan chiquitos para esa ventana? ¿Sí? O si dibujo una ventana muy rara, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Dónde voy a encontrar el artesano que haga lo que yo quiero? Porque evidentemente va a tener que ser alguien que lo haga a medida, a mano, ¿sí? Porque lo estándar, eh, una fábrica estándar difícilmente me haga algo que salga de lo común del mercado. Entonces, bueno, hay que conocer lo que dibujamos, hay que observar lo que dibujamos, hay que pensar en lo que vamos a dibujar y a quién se lo vamos a mostrar. Eh, y lo que se viene es esto que les contaba de tratar de hacer en la representación digital los elementos terminados. Porque se supone que perdón, cuanto más dibuje y más defina algo en los planos, ya sea en 2D o en 3D, menos riesgos voy a tener, menos equivocaciones voy a tener, más ajustado va a ser el presupuesto. Y sí es cierto, yo tengo algunas reservas todavía con ese mundo, pero, pero es cierto, cuanto más estén pensadas las cosas, mejor se supone que mejor va a ser el resultado, ¿sí? Pero no se olviden nunca que al final esto es lo que prima, ¿sí? El criterio y el sentido común. Si ustedes tienen criterio y sentido común, van a poder utilizar el AutoCAD hasta que el mundo dibuje con otra cosa. Es lo mismo que el que dibuja a mano, puede seguir haciéndolo, no tiene ningún límite. De hecho, todo lo que conocemos y mucho más se ha hecho dibujando a mano. La era del diseño digital es relativamente muy joven. Pero bueno, todo se reduce a eso, a
Observar, mirar, conocer y después volcar esa información en algo que otro entienda. Y a veces ese algo que otro entienda no tiene que tampoco que ser un dibujo perfecto, ¿sí? Esto va en contra de lo que yo les digo con el AutoCAD, pero tiene que ver con el dibujo a mano, ¿sí? Que también es una manera de representar por lo menos las ideas. Lo que tiene el AutoCAD o los sistemas de dibujo es que son muy duros para diseñar, para tener ese primer contacto con las ideas. Si ustedes quieren diseñar algo, los sistemas de dibujo, de dibujo digital, son rígidos, ¿sí? Si ustedes le dan la orden de dibujar un círculo, va a dibujar el círculo del diámetro que ustedes les digan. Ahora, si están dibujando a mano, pueden hacer un círculo y lo pueden deformar y lo pueden ir achicando, agrandando o mamarrachando encima, y eso los va a ir alimentando y les va a ir dando otras ideas, y esa facilidad o esa libertad que tenemos en las manos, a mucha gente le es útil. Es cierto que mucha gente dibuja o proyecta o diseña sobre el AutoCAD o sobre los sistemas de diseño digital, sí, es cierto. Evidentemente las nuevas generaciones lo van a hacer así, pero hay algo que yo creo que es intransferible, que es lo que el ser humano puede transmitir a través de un hecho manual, ¿sí? Difícilmente un arte digital o una composición digital o un 3D, por más perfecto que sea, de una persona, ¿no? Tomando de modelo una persona y haciendo un 3D de una persona, va a poder transmitir lo que hizo Miguel Ángel con el David, ¿sí? Es imposible. Es imposible porque la emoción que transmite el arte, o el arte no solamente en, en lo más conocido o en lo más destacado, el arte también en lo que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿sí? Más de, de los oficios, de la gente originaria, ¿sí? De los trabajos en madera. Cualquier cosa que produzca el hombre con sus manos va a transmitir algo que yo estoy seguro que las computadoras no van a poder transmitir. Porque las cosas tienen una esencia que los dibujos en 3D, por más buenos que estén, no la tienen porque no existen, están adentro de una compu, ¿sí? Yo tenía un arquitecto que me formó que me decía, todo lo que tenés ahí adentro a mí no me sirve porque no existe. Lo único que a mí me sirve es el plano cuando lo ploteas, porque después está ahí adentro y no es nada. Y tenía cierta razón. Por eso es importante también esta parte de la impresión, de las escalas y entender cómo funciona, porque es la manera que nosotros tenemos de sacar nuestros dibujos a la realidad, ¿sí? De poder imprimir algo y que salga de ese mundo virtual, y que sea productivo, que sea útil. De todas maneras, como todo tiende a lo digital, hay muchos dibujos o planos o trabajos que ya no ven el papel. Por ejemplo, cuando hacen una pieza y ahora con las impresoras digitales eh, se hacen las piezas directamente ploteándolas en 3D y no necesitamos sacar un plano para construir esa pieza, ¿sí?
todo termina siendo digital y el producto final sale de una impresora 3D. Eso se está llevando a los edificios, a otras escalas, ¿sí? Ya hay casas que se plotean, edificios que se plotean, y todo tiende a eso, ¿no? A que todo pase por las plataformas digitales y que el producto final termine haciéndolo una máquina controlada por un programa, algún tipo de programa. Pero les vuelvo a repetir, el mundo de las ideas, el mundo del diseño, el mundo de lo que ustedes quieran transmitir, siempre va a ser, les van a agregar un plus si utilizan en algún momento, sus manos para crear, ¿sí? Hay no sé, un chiste, una anécdota. Se va la luz en Japón en un estudio de arquitectura y un latinoamericano empieza, bueno, todos los japoneses dejan de trabajar, y un latinoamericano empieza a dibujar a mano y nadie podía entender cómo podía hacer eso, ¿sí? O sea, eh, se puede hacer, todo se puede hacer, tanto con el AutoCAD, sin el AutoCAD, con el Rhino, con el BIM, con lo que ustedes quieran. Pero la cuestión es hacer, y todo tiene la misma base. Mirar, mirar, mirar y tratar de representar. Si ustedes no hacen eso, no van a lograr poder transmitir o representar los objetos o las cosas que ustedes quieran mostrar. Por eso también, y les hincho tanto y les doy los ejercicios para que dibujen, les cuento de las carpinterías, de las puertas. Entiendo que a más de uno no les debe importar para nada, pero son excusas para que ustedes empujen el mouse y para que de alguna manera interpreten la realidad que es en 3D en 2D. Bueno, basta de perorata. No, no cabe duda que sí, no cabe duda que sí, que es así. Obviamente, escúchame, yo soy profe de esto. Más vale que el AutoCAD y todos los sistemas y la tecnología aportan. Eh, lo que digo es que en este mundo que apunta a eso, tan a lo digital, no se olviden que en algún momento les puede venir bien utilizar el lápiz, el papel, las manos, ¿sí? La construcción de lo que quieran hacer en una maquetita de cartón, de papel, de cerámica, ¿sí? Porque el hecho de dibujar tiene mucho de creativo, ¿sí? Aunque estemos dibujando cuadrados. Dibujar es un acto lúdico, ¿sí? Dibujan los nenes. Dibujar es la tarea de la clase de plástica, dibujo libre. O sea, tiene mucho de- de esto de conocerse, de explorarse, de jugar. Y eso mucha gente lo pierde, los pibes se vuelven demasiado técnicos con los programas y después hay cosas que quizás no saben o no ven cómo resolver o cómo seguir. Y las respuestas siempre están en la base, siempre. Bueno, les voy a contar un poco cómo seguimos o cómo vamos a seguir. La siguiente unidad son, en teoría, las cotas.
¿sí? Pero no sé si no les voy a dar primero los textos que son más fáciles, pero no importa, es más o menos lo mismo. Y acá hay un concepto que, déjenme abrir un dibujo, tenemos que entender. A ver si era este, creo que sí. Acá está. Bien. Cuando nosotros tenemos diferentes ventanas gráficas, que son estas ventanitas que yo les he mostrado y que estuvimos hablando, que se manejan con este triangulito para darle las escalas anotativas que nosotros hicimos, o con el comando zoom, que lo que hace es acercar o achicar lo que está en el modelo, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con el tamaño de las letras y de las cotas, que es la siguiente. En teoría, y esto sí es una teoría y es de buena práctica, las cotas o textos que salen en una escala, por ejemplo, esta ventana, esta es la planta baja que está en escala 1 en 50. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el nombre del local y dos cotas, el ancho y el largo del local. Como buena práctica, la altura de los textos y de las cotas, ¿sí? Debería ser la misma en todas las escalas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo al lado esta ventana que está 1 en 20, ¿sí? Que es el detalle del baño, la altura de esta cota debería ser igual a la altura de esta cota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el plano en su totalidad. Y acá tengo una implantación 1 en 200, o sea, acá ya veo toda la casa, la vereda, la calle, el jardín, veo todo. La altura de esta cota debería ser la misma que la altura de cualquier otra de las cotas de cualquier otra ventana en otra escala. ¿Para qué? Para que todas las cotas y todos los textos de mi dibujo tengan la misma altura. ¿Sí? Eso, si no seteo bien mis cotas o no utilizo cotas y textos anotativos, no se produce. Se va a producir algo como esto. Esta es la cota D50 que veníamos utilizando, ¿se acuerdan? Y acabo de poner esta ventana en escala 1 en 20. Voy a tomar esta misma ventana, pero le voy a cambiar la escala y la voy a poner 1 en 50. Y voy a copiar otra vez la ventana y a esta ventana la voy a poner 1 en 100.
Vamos, la primera ventana está 1 en 20, la segunda 1 en 50 y la tercera 1 en 100. Va cambiando el tamaño de cómo veo los objetos, ¿no? La línea siempre tiene 1 metro y la separación entre líneas siempre es 50. Eso está claro y se nota en cada una de las ventanas. Como va cambiando de escala, yo veo las líneas más largas o menos largas porque lo que cambié es la escala de la ventana gráfica, ¿sí? Si yo me voy al modelo, no le cambié nada, están en el mismo lugar. Lo que hago es cambiar la escala de lo que estoy viendo. Me acerco o me alejo. Acuérdense, las escalas que tienen los numeritos más chicos son las que van a ver las cosas más cerca, con más detalle. A medida que le voy agregando un número más grande, las voy a ver más lejos. Ahora, ¿qué sucede con las cotas en estas tres ventanas? Que no tienen la misma altura, ¿sí? Vamos a medirlas. Yo voy a dibujar una cota más o menos, a ojo. Esta tiene 406. Esta tiene 1,63 de alto, ¿no? Y esta tiene 0,83, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las cotas tienen diferente medida en un mismo plano? Pasa que posiblemente esta cota 1 en 6, cuando yo la imprima, no la pueda leer, porque es muy chiquita. Puede ser que 1 en 50 esté bien y la pueda leer bien, pero puede ser que en la ventana de 1 en 20 sea muy grosera, que sea muy grande, ¿sí? ¿Se acuerdan el nombre de la cota que yo les pasé? Sí, profe. Se llama D50. Bien, se llama D50. ¿Por qué se llama D50? Porque está hecha para escala 1 en 50. ¿Qué es esta? ¿Sí? Las cotas en los planos, es una norma, tampoco es que tiene que ser sí o sí así, pero es una norma. Pueden variar entre 1,6 y 2,5 milímetros de alto. Se supone que en ese tamaño de texto o de cota vamos a verlo bien, ¿sí? Sin ser exagerado y sin ser demasiado pequeño. Por eso esta cota 1 en 50 funciona bien, ¿sí? En cambio, 1 en 100, esta misma cota es muy chiquita, tiene menos de 1 milímetro de alto, pero 1 en 20 tiene 4 milímetros, casi medio centímetro, es como un cartelón, ¿sí? Es por eso que tanto las cotas como los textos en los planos deberían leerse todas de la misma altura, independientemente de la escala en la que esté el viewport. ¿Ok? ¿Se entiende este concepto y por qué? Bueno, sí, profe. Ok, bueno. Entonces, hay dos maneras de hacer que esto suceda, o sea, que leamos las cotas con la misma altura, independientemente de la escala que estemos usando en la ventana gráfica. Una es hacer las cotas como la D50, ¿sí? Que es una cota diseñada para escala 1 en 50. Ese sistema requiere que haga una cota para escala 1 en 20, una cota para escala 1 en 100 o una cota para cada una de las escalas que yo quiera o necesite, ¿sí? Y tengo que tener, obviamente, una capa para las cotas en 50, una capa para las cotas en 20, una capa para las cotas en 100. ¿Por qué? Porque seguramente las voy a querer prender o apagar independientemente
para que no me aparezcan en las ventanas que no quiero que aparezcan, ¿sí? Y es un trabajo, pero es así como aprendimos e hicimos cotas durante muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Una cota o un estilo de texto para cada escala. Una vez que se hacen y uno tiene cierto método, incluso las puede guardar en la plantilla, incluso puede hacerse una biblioteca de textos como las bibliotecas de bloque, control C, control V y la ponen en los archivos que ustedes quieran. Y otra gente no le importa, mete texto y cota a ojo y lo va acomodando, pero esto se trata de hacer las cosas que se pueden hacer una sola vez, hacerlas una sola vez. Entonces, este sistema de hacer cotas y textos por escala se puede hacer una sola vez, puede hacer un archivo con todos esos tamaños, con las capas que se necesiten, o se puede utilizar un comando, no es- ya no es relativamente nuevo, porque ya tiene unos cuantos años, que son las cotas y textos anotativos. Lo que hace que sea anotativo un texto o una cota es que independientemente de la escala en la que yo ponga el viewport, cuando utilice el texto o utilice la cota, se va a poner automáticamente en la escala de la ventana gráfica, en la escala del viewport. Y eso es buenísimo, ¿sí? O sea, yo solamente tengo que hacer un estilo de texto o un estilo de cota y me sirve para todas las escalas, ¿sí? ¿Cuál es el...? No es una contra, pero ¿qué conlleva eso? Que tengo que ser muy ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra de las cualidades de las cotas o los textos anotativos es que si yo los utilizo en, en dos ventanas gráficas, puedo llegar a confundir el estilo de texto o el estilo de cota y tenerlo en dos ventanas a la vez, ¿sí? O cuando pase al espacio modelo, me vengo acá y si tengo cotas o textos anotativos y no sé utilizar estos tres botones, ¿sí? Puedo transferirle propiedades de uno al otro y después, cuando vaya a la presentación, voy a tener cotas de diferente tamaño en diferentes ventanas. Eso se resuelve con un método para poner los textos y para poner las cotas, que es muy sencillo, que es directamente poner textos y cotas adentro de la ventana. No en el espacio modelo, sino desde la presentación, pero adentro de la ventana, con la ventana activa, ¿sí? Eso hace que las cotas, por ejemplo, en escala 1 en 50, solo se vean en esta ventana y no se vean en 1 en 100 y no se vean 1 en 20, ¿sí? La verdad que el sistema está buenísimo. Yo doy los dos, pueden usar el que ustedes quieran, pero va a haber obviamente un ejercicio para cada uno de ellos. ¿Se entiende entonces esto de por qué los textos tienen que estar en la misma, tienen que ser del mismo tamaño? ¿Sí? Para que el plano se lea bien, para que no queden ni muy grandes ni muy chiquitos. Y eso sucede en, en todos los planos, ¿sí? Porque si yo tengo aunque tenga, por ejemplo, aunque tenga una sola ventana, como es en este plano, que es la planta baja, escala 1 en 75, tengo una sola ventana. Si no está bien diseñada mi cota, tanto sea por escala o anotativa, eh, el número o los textos pueden ser o muy grandes o muy chiquitos, ¿sí? Así que no depende de la cantidad de ventanas que tengo, no es por comparación tampoco.
Si tengo una sola ventana, la idea es que los textos y las cotas tengan entre 1,5 mm a 2,5 de alto para que se puedan leer. ¿Está bien? Supongamos que alguien quería decir algo y sonó el teléfono. Decime. No, no, porque no nos quiero volver locos. Yo les cuento esto porque me interesa que entiendan el concepto, porque después lo otro es muy teórico y son unos cuantos pasos, sobre todo en las cotas. Lo que me interesa es que sepan por qué los textos y las cotas se tienen que ver en cualquier escala en la misma altura, ¿sí? Y lo podemos hacer con las anotativas o fabricando cotas y textos para cada una de las escalas. Eso quiere decir que esta altura de texto en 1 en 50 va a ser la misma altura que en 1 en 20 y va a ser la misma altura que en 1 en 200. Ahora bien, esto es adentro de las ventanas gráficas, ¿sí? Fíjense, si yo selecciono media ventana, no selecciono las cotas. No es que las cotas están afuera de la ventana, no. Me tengo que meter adentro de la ventana y acotar ahí. ¿Ven que ahí sí las puedo seleccionar? De hecho, puedo seleccionar todo lo que está en el espacio modelo. Entonces, cuando acoto, me tengo que meter adentro de la ventana. ¿Cómo me meto? Con un doble clic y acoto ahí adentro. Si es anotativa, automáticamente se va a poner en el tamaño que se tiene que poner. Y si utilizo el otro método, tengo que elegir el tipo de texto o de cota 1 en 50 en este caso. Bien, eso es adentro de los viewports. Fuera de los viewports, ¿sí? Fuera en la hoja, en el papel, en esta parte blanca, ¿se acuerdan que nosotros escribíamos 1000 y del otro lado la cantidad de veces que partíamos el metro? Y 1000 eran 1000 milímetros. Y yo les dije que las impresoras imprimían en milímetros, ¿no? Bueno, todo lo que ustedes escriban afuera o acoten, porque acá afuera yo también puedo poner una cota, ¿sí? Sin ningún problema. Todo lo que ustedes escriban afuera de las ventanas gráficas o sobre las ventanas gráficas, porque también se puede escribir sobre la ventana sin entrar. Esto ahora lo copié ahí arriba, pero no está dentro de la ventana. Está sobre la ventana, miren. Voy a hacer un doble clic. La ventana es esta, ¿sí? Si hago un doble clic, cambia el grosor de la ventana, el cursor se mete adentro. Si yo me muevo a la derecha, por ejemplo, no sale el cursor. Y yo puedo seleccionar la cota vertical, el título o el nombre del local, y quiero seleccionar planta baja. Miren, no me deja. ¿Ven que no me deja? La cota de abajo sí, la mesa sí, el sillón sí, pero planta baja o escala el 50 no me deja. ¿Saben por qué? Porque está afuera. Está sobre la ventana. Me salgo de la ventana y lo único que puedo seleccionar es el texto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O no? Es una cuestión de posición en el espacio, nada más. Bueno, todo lo que ustedes escriban en la hoja que no esté dentro de la ventana gráfica, como las impresoras se imprimen en milímetros, la altura de eso que escriban o acoten, si ustedes van a la parte de propiedades y la altura de, del texto, ¿sí? Les va a dar un número. 3,0639, por ejemplo. Bueno, son 3 milímetros con 0,6. ¿Sí? Y eso hace que sea bastante sencillo ponerle la altura que uno quiere a los textos
fuera de las ventanas gráficas, ¿sí? Porque yo acá puedo decidir directamente desde esta altura de texto qué tamaño quiero para mis títulos, por ejemplo. Supongamos que, no sé, me parece que es muy chiquito, bueno, le pongo 4 milímetros, ¿sí? Y lo agranda. O me pareció que quedó muy grande, 3 milímetros, y lo achica, ¿sí? Y siempre van a ser milímetros. O sea, si saco una impresión de esto, esto va a tener 3 milímetros. Los rótulos, que el otro día preguntaban por los rótulos, yo soy partidario siempre de ponerlos en la hoja, no adentro de una ventana gráfica, ¿sí? Por esto mismo que les decía recién, de que puedo ver el tamaño de la hoja, ya sea, en este caso es una A3, y mi rotulito acá con tamaño de letra que yo quiera y que puedo medir fácilmente y que lo puedo cambiar fácilmente. Y además porque yo puedo hacer presentaciones en varios tamaños de hojas, ¿sí? Vamos a cambiar el tamaño de esta hoja. Después les voy a enseñar cómo se cambia todo esto, pero es simplemente... Acá le acabo de cambiar el tamaño de la hoja. Antes era una A3 y ahora es una A4. ¿Sí? Es la mitad. Vamos a borrarle la ventana. Y yo lo que puedo hacer con esto es llevarme mi rótulo, copiarlo en esta presentación, ¿sí? Y me traje también el marco, se lo puedo achicar. Y el tamaño de este rótulo, o sea, sí, del tamaño del rótulo es igual al tamaño de este rótulo, ¿sí? En cambio, si yo tengo una ventana gráfica donde tengo mi rótulo, tengo que andar escalándolo cada vez que hago una presentación nueva. Por eso yo prefiero siempre hacer los rótulos directamente en la presentación, no en las ventanas gráficas, porque me da esta libertad de poder cambiar el tamaño de la hoja sin tener que cambiar el tamaño de la escala del view por donde estaría este rótulo. Pero bueno, se puede hacer de la manera que a ustedes les parezca. Y acá tendríamos que poner A4. En general también estas cuestiones de los tamaños de los rótulos tienen que ver con los tamaños de las hojas. Seguramente este tamaño de rótulo tiene que ver con el ancho del A4, que tiene que ser lo suficiente, que tiene que poder entrar en el tamaño de hoja en el sentido más corto de la hoja, ¿sí? Porque son múltiplos. La A4 es la mitad de una A3 y así sucesivamente. Las hojas están todas moduladas, así que si tomamos como módulo el ancho del A4, lo vamos a poder reproducir con cierta proporción en los demás tamaños de hoja, ¿sí? Y también es una buena práctica que el rótulo tenga la misma medida, no importa el tamaño de la hoja, ¿sí? No voy a hacer un rótulo más grande para una A3 que para una A4, no tendría demasiado sentido y además en la presentación general del trabajo no quedaría bien. El rótulo
Hay que tratar de que en todas las hojas, por más que el tamaño cambie, tenga el mismo tamaño, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende este concepto de los tamaños de los textos? Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases, ¿sí? Cómo se hacen los textos para diferentes escalas, cómo se hacen los textos anotativos y después vamos a pasar a las cotas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que necesiten? Nada, pónganse a dibujar, pónganse al día. Vamos que se, se les va a acumular mucho. ¿Eh? A dibujar, exactamente. Un poquito, tampoco es tanto. Igual ya estás a tiro. Pero a vos te queda. No, pero a ver, me dijiste, vos me dijiste que habías hecho las anotativas, ¿no? ¿O estabas en eso? Bueno, solamente te falta el de las carpinterías y las puertas y ventanas. No, 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 no. No, no, quiero que dibujen. Quiero que dibujen. Puertas y ventanas les va a llevar tiempo. Háganme caso. Empiecen a hacer bloquecitos. ¿Eh? Después los otros, la verdad que es completar la planta, no es mucho. Eh, Vayan buscando los bloques de camas, de mesas. Bueno, el de mesa ya uno ya lo tienen. Pero no les queda mucho. ¿Eh? Bueno, creo que nada más por hoy. ¿Eh? Muchas gracias. Y ya saben, si tienen alguna duda, chiflen. Pero en serio, pónganse las pilas y pónganse al día. Porque esto de las cotas y los textos tiene su tiempo de incorporación, más que nada. Es muy conceptual, sobre todo las cotas anotativas. ¿Eh? Bueno, gente, que tengan una buena semana. Hablamos. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.